Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este seminario internacional que organizan la Red Internacional de Estudios Constitucionales, el Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El día de hoy, en nuestro seminario, nos abocaremos a estudiar, analizar y a discurrir respecto del derecho de reunión. Un derecho importante, trascendental, no solamente en relación a la capacidad que los seres humanos tenemos de reunirnos de manera libre y pacífica con cualquier fin, sino un derecho del cual deriva la naturaleza propia del ser humano como un ser político, como un ser gregario, como un ser que está siempre en permanente evolución y transformación. El día de hoy, en este tema, ya nuestros participantes se vienen registrando, nuestros ponentes han también ya acudido puntualmente a nuestra cita y, si me lo permiten, les daré las pautas de nuestra sesión, que será de aproximadamente 2 horas. Su servidor, Irán Raúl Piña Livien, fungirá como moderador y concederé el uso de la palabra hasta por 5 minutos a cada uno de nuestros ponentes, para que puedan exponer sus ideas generales, sus planteamientos, sus tesis y doctrina. Al concluir su intervención, se dará su uso de la palabra por 3 minutos adicionales en una segunda ronda y recordar a todos nuestros participantes que podrán durante cada una de las intervenciones remitirnos, ya bien sea a través del chat o por correo electrónico, las preguntas, los cuestionamientos que quieran expresar a cada uno de nuestros ponentes. Sin mayor preámbulo, cederemos el uso de la palabra al doctor Felipe Betancourt Higareda, a quien me permito presentar. El doctor Felipe Carlos Betancourt Higareda es doctor en Gobierno por la Universidad Metropolitana de Manchester, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UEM. Bienvenido, doctor Betancourt. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Irán, por la presentación, por su amable presentación, y también muchísimas gracias a todos los asistentes, a los colegas que están participando también en este seminario, con un tema tan importante para nuestra realidad política y civil en México, que como lo es el derecho de reunión. Y yo quisiera empezar mi intervención comentando que este derecho, el derecho de reunión, es un derecho fundamental para la vida democrática de cualquier Estado constitucional. Junto con el derecho de asociación, el derecho de libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de reunión constituye un pilar para la construcción de la democracia en cualquier nación. Y esto se explica porque, como bien lo diría Jürgen Habermas en varios de sus libros, recuerdo uno de sus libros más famosos que fue La transformación estructural del espacio público, de la opinión pública. Él en ese libro comenta qué trascendente fue para la evolución democrática de los estados constitucionales el hecho de que más y más personas participaran desde su trinchera y discutieran las cuestiones políticas desde su trinchera natural. Y el espacio público, la esfera pública, en inglés de hecho se le llama public sphere, pero la traducción al castellano se ha hecho como opinión pública, espacio público, pues es precisamente el espacio, valga la redundancia, en el que los ciudadanos pueden participar en los asuntos políticos. Si bien recientemente se han promovido reformas constitucionales
constitucionales que permiten ya una participación más formal, más institucional en la toma de decisiones políticas, a través de la consulta ciudadana, de los referéndums, plebiscitos. No deja de ser relevante que también el ciudadano puede participar en la vida política de cualquier Estado constitucional a través de ejercer estos derechos fundamentales, como es el derecho a la reunión, el derecho de asociación, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y el derecho de reunión, obviamente, en nuestro contexto actual, debido al COVID, pues se ha visto restringido de forma natural, aunque no del todo. A mí me resulta un poco bastante interesante y curioso cómo hace algunas semanas hubo una protesta creo que a finales de mayo, creo que fue el 31 de mayo, que hubo una protesta a nivel nacional en el que las personas pues utilizaban sus automóviles, ¿no?, para demostrar sus opiniones en materia política. Entonces, bueno, a pesar de la contingencia sanitaria, siempre el ser humano ha encontrado la forma de expresar sus opiniones en materia política. Y otra ventaja que tenemos en la actualidad son las herramientas tecnológicas que ahora facilitan mucho también la configuración de la opinión pública. Es increíble, pero ahora en las redes sociales como Twitter principalmente, aunque también Facebook y otras más, influyen decisivamente en la opinión pública. Antes las personas se enteraban más de las cuestiones políticas y económicas de nuestro país a través de los medios de comunicación masiva. Hoy, a través de las redes sociales, no solamente se enteran de las cuestiones políticas, sino ejercen este derecho de reunión. A mí me parece interesante ver cómo, por ejemplo, se han convocado reuniones, marchas virtuales a través de Facebook, ¿no?, para promover una determinada reforma legal en un determinado sentido. Y esto pues es una ventaja que tenemos en nuestra época, que en épocas anteriores, pues si hubiéramos vivido esta pandemia no hace mucho tiempo, quizás hace 20 años o un poco, unos 20, 30 años, el contexto no nos hubiera permitido como hoy que a pesar de la contingencia la gente pueda reunirse para influir en la opinión pública. Entonces, creo que el derecho de reunión es un derecho que debemos conservar, que debemos promover, que debemos estar atentos y vigilantes a que las autoridades no promuevan reformas constitucionales que busquen restringir el derecho de reunión. Desgraciadamente, y siempre va a ser así, las autoridades que están en el poder, y aquí lo menciono, pues les molesta que las personas ejerzan estos derechos civiles, estos derechos fundamentales para la vida democrática. Pero pues debemos tener en cuenta que la permanencia de estos derechos pues da esperanza de que el país continúe por la vía democrática, ¿no? Si bien hay temores de que México pueda irse por otro camino, mantener estos derechos nos va a dar esperanza de que la vía democrática continúe. Entonces, creo que nosotros como estudiosos del derecho constitucional debemos estar atentos, vigilantes de que no exista alguna reforma que, por muy bien intencionada que parezca, en el fondo restrinja un derecho que llevaría a la conservación de la libertad, de las libertades fundamentales del ser humano. Muy bien, pues sería por el momento mi intervención. Yo espero mi segundo turno más adelante. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Irán, y estoy atento a cualquier comentario que tenga.
Gracias, doctor Irán. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted por su participación y por comenzar a marcar la ruta, el hilo conductor de esta sesión del día de hoy. Cedemos enseguida el uso de la palabra al doctor Joaquín Ordóñez Cedeño, quien es profesor de tiempo completo de nuestra Facultad de Derecho. El doctor Ordóñez Cedeño es además integrante del Sistema Nacional de Investigadores, integrante del Cuerpo Académico Estudios Constitucionales y director de la revista Ius Comitiales. Adelante, doctor. Gracias, doctor Irán. Gracias a usted por la presentación. Buenos días a todos, estimados colegas. Bien, el derecho de reunión, pues es un tema por demás interesante, sobre todo con relación a esta emergencia sanitaria que en México nos está aquejando. De hecho, en México, por virtud de las atribuciones constitucionales y legales que se tienen, la Secretaría de Salud, a través de sus diferentes órganos y la Presidencia de la República, ha emitido una serie de comunicados en los que se han impuesto algunas restricciones para varios aspectos, pero entre ellos el del derecho a la reunión, el de la conglomeración de personas en lugares públicos. De tal manera que en ese sentido me parece que es importante el tema de la ponderación entre dos derechos, o tal vez entre tres derechos fundamentales, que es en primer lugar el derecho a la vida o a la salud, derecho a la vida o a la salud, que son dos derechos fundamentales, pero por el otro lado tenemos el derecho de reunión, que además tiene que ver con un Estado democrático, que es uno de los derechos democráticos que se tienen. La pregunta aquí que surge es, ¿cuál derecho debe privilegiarse? Ante esta situación de emergencia sanitaria, ¿cuál de los dos derechos deben privilegiarse? La sana distancia y la restricción en reuniones públicas son de acuerdo con las autoridades y de acuerdo con los instrumentos emitidos para limitar el impacto que el contagio pudiera tener en la salud y en la vida de las personas. No se trata de saber si el derecho de reunión se debe respetar o no, porque está claro que el derecho de reunión, como uno de los derechos fundamentales y derechos constitucionales, se debe de respetar, pero no se trata de esto, sino que se debe verificar si existe la posibilidad material de que se ejercite, lo cual incluye el ejercicio, pero también el goce cabal del mismo. No solamente es ejercitarlo, sino además gozar de ese derecho. El ejercicio de un derecho no se agota con solamente ejecutar las acciones necesarias para su ejercicio o aplicación, sino que también incluye, o más bien debe incluir, los efectos que ocurran posterior a su ejercicio. Y estos efectos deben ser exitosos, ya que de nada serviría y por tanto no podríamos catalogar de un verdadero ejercicio o respeto de un derecho si los efectos de su ejercicio perjudicaran de una o de otra manera al sujeto que lo ejerció. De tal manera que son tan importantes el ejercicio del derecho como el efecto posterior que se logre, ¿no?, con el ejercicio de este derecho. En este caso, ¿cuál sería entonces un perjuicio del ejercicio del derecho de reunión en un ambiente de pandemia que representase un fracaso en los efectos posteriores a su ejercicio? Precisamente la afectación a la salud y eventualmente la afectación a la vida. ¿Por qué? Por el peligro de contagio, por el riesgo de contagio. En esta situación de pandemia que ha provocado entonces la restricción en el derecho de reunión, la pregunta sería, ¿la salud pública impide el ejercicio del derecho de reunión? Es decir, estamos ante un conflicto en el ejercicio de derechos fundamentales, no de la existencia de los mismos, porque los derechos fundamentales existen y se deben de respetar. El problema surge al momento de ejercitarlos y sobre todo en la etapa posterior a su ejercicio, dependiendo si es exitosa o no esa etapa posterior a su ejercicio. Una de las preguntas concretas serían, ¿la salud pública y la vida es de mayor valía que el derecho a la reunión? O mejor aún, tal vez los dos sean de la misma valía, pero en esta situación particular de una emergencia sanitaria, el ejercicio del derecho de reunión afectaría al goce de la salud pública y del derecho a la vida.
Desde luego que para contestar lo anterior se requiere de un análisis detallado del caso particular, lo cual nos llevaría a una especie de individualización, en la que se tendrían que considerar circunstancias y situaciones particularizadas de la situación social en México. Por mi parte sería cuanto, y más adelante dejo los comentarios concluyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ordóñez, por sus comentarios y por también colocarnos esta ponderación entre derechos humanos y sobre todo la manera en cómo esta nueva normalidad se nos viene a presentar con las limitaciones, las restricciones, ahora al derecho de reunión. En el caso particular de nuestro país, este derecho de reunión, por ejemplo, en materia religiosa, que es también una de las aristas de desarrollo de este importantísimo derecho, estaría estableciendo limitaciones de hasta 50 personas en cada templo o en cada congregación que se lleve a realizar para un oficio religioso. Y en este sentido, el criterio no es muy claro porque tampoco se establece de qué manera se van a seleccionar o elegir a los asistentes. Pero bueno, será una duda que tendremos que intentar de resolver o visualizar cómo será atendida. Gracias, doctor Ordóñez. Enseguida le damos el uso de la palabra a la doctora Alejandra Flores Martínez, quien es doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza en España e integrante del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UAM. Adelante, doctora Flores. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo para todos mis compañeros. Agradecida con la presentación. Y lo que yo quiero plantear esta mañana es precisamente la importancia de pues, todos los derechos, pero como hoy toca analizar el derecho de reunión, quiero sacar a colación incluso algunos argumentos de Juan Jacobo Rousseau, como la importancia de que hombres libres pudieran pues generar un acercamiento de objetivos, e incluso llegar a asociarse para poder incluso conformar pues lo que hoy defendemos como el pacto constitucional. Y bueno, si bien es cierto, hay matices entre el derecho de reunión y el derecho de asociación, los cuales pues ya son conocidos, de ahí que me voy a centrar en cuanto al derecho de reunión. Nuestro artículo 9 constitucional determina que el derecho de reunión no se pueda coartar, no se puede coartar el derecho de reunión ni el derecho de asociación, siempre y cuando pues sean con un objeto lícito y de manera pacífica. La Suprema Corte de Justicia en distintos, ha establecido distintos criterios, voy a hacer mención de uno, que es un amparo directo en revisión, el 1204/2005, y ha determinado que hay dos características de este derecho. Uno, la congregación de sujetos sin constituir una persona moral distinta, y el otro, la persecución de un objetivo común, temporal y aleatorio, que una vez verificado pone fin a la reunión. Voy a también traer a colación algunos otros criterios no dados por nuestra Suprema Corte de Justicia, pero que sí nos pueden servir de antesala para configurar este derecho, cómo se ha configurado a través de las Cortes. Y para ello voy a traer la sentencia 85/1988 del Tribunal Constitucional Español, el cual comenta que históricamente el derecho de reunión surge como un derecho autónomo intermedio entre los derechos de libertad de expresión y de asociación, que mantienen en la actualidad una íntima conexión doctrinal, que bien puede decirse en una primera aproximación que el tema en cuanto al derecho de reunión es una manifestación colectiva de libertad de expresión ejercida a través de una asociación transitoria, siendo concebido por la doctrina científica como un derecho individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejercicio, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio, exposición de ideas, la defensa de intereses, la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo por lo tanto un cauce del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son, según la opinión dominante, el subjetivo, una agrupación de personas, el temporal, de duración transitoria, y el finalístico, una licitud de la finalidad, y el real objetivo, que es un lugar de celebración.
Entonces, en este tenor, pues vemos que nuestra Constitución contempla como uno de los requisitos el que pueda ser pacífica, y para ello, pues la Corte Interamericana nos ha dado diferentes criterios en cuanto a cómo debe intervenir el Estado cuando una reunión se torna o ya alguno de sus integrantes puede realizar conductas violentas. Y esto es importante debido a que nosotros tenemos sucesos de reuniones recientemente en donde pues ha tenido que intervenir el uso de la fuerza pública. Es importante porque, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el grado de fuerza ejercido por los funcionarios del Estado, aceptable con los parámetros internacionales, debe ser de la fuerza absolutamente necesaria. El Estado no debe utilizar la fuerza en forma desproporcionada ni desmedida contra individuos que no representan una amenaza. En el caso, el uso de la fuerza resulta desproporcionado. Por esta razón, la Corte Interamericana ha considerado la implementación de procedimientos claros y protocolos de prevención y de conductas para fuerzas de seguridad en cuanto a hechos que amenacen el orden público. También la Corte nos ha dado un criterio en relación a qué objetivo debe ser perseguido por la fuerza cuando se utiliza la fuerza pública en una reunión que puede determinarse como violenta, y nos dice que el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión, sino protegerlo. Es decir, que cuando se utilice el uso de la fuerza pública no debe ser el objetivo el aminorar o el intentar que no se realice la manifestación, esta reunión, sino busca terminar con una concentración de personas. El hecho de que cuando no se busque terminar la concentración de personas, porque esto atentaría contra netamente el contenido esencial del derecho, sino debe justificar la protección de las mismas. Cuando haya una amenaza, cuando se genere pues netamente un acto violento. Cualquier acción del Estado que al desplegarse un operativo de seguridad en estos contextos debe contemplar las medidas de concentración más seguras, rápidas y menos lesivas para los manifestantes. Luego entonces no buscará que concluya esta manifestación, esta reunión, sino buscará proteger precisamente a los manifestantes. Además, determina que el objetivo legítimo del uso de la fuerza debe ser netamente reducirlo al mínimo e intentar el que haya menos lesiones personales y pérdidas de vidas humanas, ¿no? Esto es muy importante, el que se logre, pues, el no tener vidas humanas, el pérdidas, ¿no? Y bueno, esto lo traigo a colación, ya digo, como una forma de configurar el derecho bajo los criterios de tanto de nuestra Suprema Corte como de algunos organismos internacionales y del Tribunal Constitucional Español. Para traer un criterio que recientemente fue emitido por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, que fue el 17 de abril, y fue precisamente porque en una ciudad que es Stuttgart, que pertenece al Land de Baden, se solicitó la autorización para llevar a cabo una manifestación, bueno, una reunión pública, en la cual pues se consideró que por el reglamento de COVID se negaba el que pudiera realizarse. Esto, bueno, pues agotó las instancias, se realizó una negativa absoluta y se puso como argumento principal el hecho de que, bueno, precisamente se estaba protegiendo la salud, el hecho de que no existía una medicina, el hecho de que, bueno, pues esto pudiera poner en riesgo o incluso el poder propagar el virus. Bueno, pues llega el Tribunal Constitucional Federal Alemán y el Tribunal Constitucional Federal en un principio comenta, porque uno de los principales argumentos fue el que no existía un fundamento legal para prohibir el derecho de reunión. Y creo que en esto podemos coincidir con Alemania en el tenor de que nosotros no tenemos ningún fundamento constitucional ni tampoco legal que nos pueda decir en qué casos, porque no tenemos una ley pues de desarrollo en relación al derecho de la reunión, sobre precisamente
el hecho de que no existe un fundamento legal que sea específico para saber en qué casos podemos, restringir el ejercicio del derecho de reunión. El otro, que es muy importante, nos menciona que no puede ser una negación absoluta debido a la gran importancia del derecho de reunión para reivindicar otros derechos, incluso para poder hacer cambios o alternativas democráticas. Luego entonces, pues el Tribunal Constitucional Federal consideró que no era válida bajo el Estado constitucional alemán y bajo el artículo 8 de esa Constitución el que pudiera darse una negativa absoluta. Y entonces determinó que debería de haber o establecerse formas posibles de ejercer este derecho, tal vez analizando el cierto número de participantes con el uso pues, de un cubrebocas, otros requisitos. Y lo que a mí me interesa aquí resaltar es precisamente la argumentación con la que el Tribunal Constitucional defiende el derecho de reunión en tiempos de COVID, diciendo que hay que buscar hacer posible el ejercicio efectivo de estos derechos incluso en tiempos de la pandemia. Y creo que este es el camino bajo el cual debemos transitar. Recientemente en la ciudad de Toluca vimos una manifestación, una reunión utilizando autos. Entonces creo que debemos estar abiertos a criterios mucho más amplios para poder darle cobertura a la protección de los derechos fundamentales en estricto sentido del derecho de reunión en tiempos de pandemia. Y coincido con el Tribunal Constitucional Federal Alemán en el tenor de que una negativa absoluta no podría ser válida, dado que este derecho pues netamente implica la reivindicación de muchos otros que pueden estar vulnerados no solo en estos tiempos, sino en cualquiera, y que pueden ser una manera de pues netamente buscar los cambios, incluso estar en contra de las medidas que pudieran estarse tomando en tiempos de la pandemia. Y bueno, con ello concluyo y pues muchas gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a usted por este contexto de derecho comparado que nos comparte y sobre todo que también nos pone sobre la mesa la evaluación que se tiene que hacer en nuestro país de manera permanente de las medidas que en materia de sanidad y salubridad general se tomaron en virtud de que el artículo 29 quedó solamente como una mera figura decorativa, que podría ser la vía adecuada para poder ejercer este derecho de restricción, este derecho de excepción, para que no se llevaran a cabo reuniones o la limitación de cualquier otro tipo de derecho humano o de derecho fundamental. Muchísimas gracias, doctora Flores. Enseguida le cedemos el uso de la palabra a la doctora Karen Yareli García Arizaga, quien nos hace aquí la presencia a través de la Universidad Autónoma de Baja California, en donde se desempeña como profesora de la Facultad de Derecho y coordinadora de su posgrado. Bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Irán.